Estuve recordando con mi suegro un episodio que ocurrió hace más de 20 años. Hace más de 20 años mi suegro todavía no era mi suegro de aquella. Estaba aquí en España, estábamos haciendo una gira por el país. Mi suegro es director de coro y orquesta y había traído a su coro, un coro de jóvenes, tenía varios coros, este era el coro de jóvenes, una banda con ellos y yo me había unido al grupo y otros españoles también. Yo estaba tocando la guitarra con él, de gira, de tour, y llegó un momento que estábamos en la costa este de España, estábamos en la zona de Levante, cerca de Barcelona, de hecho, verano, agosto, íbamos en 2 autobuses y de repente el aire acondicionado de uno de los autobuses se estropea por completo, deja de funcionar. Imagínate, en plena autovía, autopista, 40 grados, humedad alta y un autobús lleno de adolescentes y jóvenes transpirando, ¿verdad? Fue duro, hermanos. Y recuerdo que los autobuses, los dos pararon en un área de servicio y mi suegro hizo algo que le recordaba yo esta semana que resultó increíble para mí. Él, el director, ¿verdad? Tan respetado allí en su país, decidió cambiarse de autobús y se subió en el autobús que no tenía aire acondicionado, y no solo eso, ya con cierta edad, con 60 años, decidió ponerse atrás del todo, en el asiento de atrás del todo, donde más calor hacía, y recuerdo vividamente mirar hacia atrás y ver a mi suegro chorreando gotas de sudor. Y le decía, qué gran muestra de amor por tus hermanitos pequeños, ¿verdad? Qué gran muestra de amor sacrificado y sudoroso, en este caso, por hermanos jóvenes, ¿no? Él siendo el director, no quiso hacer otra cosa que formar parte de ese dolor y sentarse atrás del todo y obviar el aire acondicionado del otro lugar. Queridos hermanos, esto es una mera ilustración del amor que el Señor nos da por los demás, un amor sacrificado entre unos y otros. Y meditando en este texto, pensaba, y a decirte desde el principio, porque tengo la certeza de que la voluntad de Dios es que seas parte de una congregación cristiana que se caracteriza más y más por amarnos los unos a los otros. Amén. La voluntad de Dios es que por las venas de tu familia espiritual fluya el amor de Cristo y se extienda unos a los otros. La voluntad de Dios, querido hermano, querida hermana, es que a la hora incluso de buscar dónde vives, priorices no tu trabajo, ni siquiera tu familia, sino de estar cerca y estar disponible para recibir y crecer y servir y amar en el contexto de una iglesia que se guía por la palabra de Dios. Cristo te amó mucho más que mi suegro amó a los jóvenes. Cristo nos ha amado, y nos ha amado además de muchas maneras, pero una de ellas y fundamental es esta: Él te ha salvado y te ha incluido en su iglesia universal y te ha puesto en una iglesia local para que crezcas a su imagen y le sirvas. ¿De dónde saco todo esto? Bueno, antes de ir al texto de hoy, recordad precisamente la semana pasada, Jesús, la noche que fue entregado, como vimos en Juan capítulo 13, y entre la profecía de la traición de Judas en Juan 13:21 y la profecía de la traición de Pedro en Juan 13:38, en medio de ellos Jesús da a sus discípulos en el aposento alto un nuevo mandamiento. Juan 13:34, ¿recordáis? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis los unos a los otros. El único discípulo probablemente vivo que estuvo en aquella cena con Jesús y escuchó estas palabras de su boca, está escribiendo ahora 60 años más o menos después de esa escena. El apóstol Juan.
El apóstol Juan escribe a un grupo de iglesias en lo que hoy es Turquía. Y estas iglesias están viviendo tiempos muy revueltos. ¿Por qué? Porque están siendo expuestas a falsas enseñanzas que atacan a Cristo y atacan a su evangelio y están proliferando por las zonas. Estas iglesias están siendo sacudidas por el terrible tsunami de la falsa enseñanza. Los falsos maestros enseñaban que Jesús no era el Cristo, que Él no era realmente el Hijo de Dios escogido para salvar. Ellos enseñaban que se puede vivir una vida de licencia, de pecado, y que esto no va a afectar tu salvación, porque realmente se trata de obtener un conocimiento superior y místico. No se trata de Jesús. En definitiva, estos falsos maestros niegan a Cristo y su sacrificio suficiente, único en la cruz. Y el apóstol y el pastor, anciano, hombre mayor, ya Juan, ataca, contrarresta esta falsa enseñanza diciendo que él fue testigo presencial de la verdad de Cristo. Él escuchó el evangelio. Él creyó, Él fue salvo y ahora Él escribe esta verdad y quiere que los miembros de esas congregaciones sepan, tengan la certeza de esta verdad también. ¿Cómo? Juan comienza su primera carta diciéndoles que el verdadero cristiano, escucha bien, capítulo 1, versículo 3, el verdadero cristiano tiene comunión constante con Dios y los creyentes. ¿Qué es comunión? Comunión es tener un mismo sentir, literalmente esa palabra. Es un mismo amor, una unión espiritual, un mismo propósito común de amar a Dios, de amar a Cristo y obedecerle. Juan continúa en su carta, el capítulo 1, versículo 5, y dice, el verdadero cristiano no solo tiene comunión con Dios y los hermanos, sino que también, versículo 5, anda en la luz, es decir, obedece al Señor, se esfuerza por no pecar, aunque, si peca, confiesa su pecado. El verdadero cristiano se caracteriza por confesar el pecado. Conoce, sabe, aprende que el infinito sacrificio de Jesús cubre y cubrirá todo su pecado. Cristo es el fiel abogado que sufrió la ira santa y justa del Padre. Juan escribe esta carta para que tengan la certeza. Estos hermanos que han estado expuestos a falsa enseñanza, quizá de amigos, hermanos, ¿verdad?, aún familiares quizá en la congregación, y tienen dudas, y Él les escribe para que tengan la certeza de que son verdaderamente salvos, son creyentes verdaderos. Os escribo estas cosas para que sepáis que tenéis vida eterna, dirá Juan, capítulo 5, versículo 13. Creed en Cristo, en su verdadero mensaje. Al principio del capítulo 2, Juan ha contrarrestado la vida pecaminosa también de los falsos maestros, enseñando que el creyente demuestra también que lo es, porque ama al Dios que le ha salvado y porque obedece sus mandamientos. Y ahora, Juan da un ejemplo específico de una buena obra. Va a ir al punto. Da un ejemplo específico de una buena obra que muestra la realidad de la salvación de un creyente. Esa buena obra es el amor por los hermanos. Lead conmigo, 1 Juan capítulo 2, versículo 7. Dice, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado
sus ojos. En esta tarde quisiera ver dos respuestas a la siguiente pregunta. Vamos a ver dos respuestas a la siguiente pregunta. ¿Cómo es el amor de un creyente hacia sus hermanos? Pregunta sencilla, ¿verdad? ¿Cómo es el amor de un creyente a sus hermanos? Estas dos respuestas, hermanos, deben traer convicción de salvación. Estas dos respuestas deben de decir a nuestra mente y corazón, sí, realmente no lo cumplo perfectamente, pero me esfuerzo por ello. Han de traer convicción de salvación y también un creciente amor por Cristo y su iglesia. ¿Cómo es el amor de un creyente hacia sus hermanos? Veamos versículos 7 y 8. Este amor es un amor obediente, un amor obediente. En el capítulo 2, versículo 3, Juan acaba de decir que un criterio objetivo para saber si una persona tiene vida eterna, fíjate lo que dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, ¿qué dice? Si guardamos sus mandamientos. ¿Quieres saber si eres creyente? ¿Te caracterizas por guardar sus mandamientos, por obedecerle? Y ahora continúa escribiendo a sus amados, ¿verdad? Versículo 7, para delimitar un mandamiento específico. Mandamientos puede ser demasiado general. Fíjate ahora en lo específico. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Este mandamiento, dice, es antiguo y dice que lo conocen porque lo han tenido desde el principio, versículo 7. Y sigue aclarando además, el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. ¿De qué está hablando Juan? Bueno, vayamos hacia atrás. La palabra que habéis oído se refiere al Evangelio que les fue predicado por Juan y otros. Evangelio que Juan recibió de Cristo mismo, así comienza su carta. Juan dice que los destinatarios de la carta lo oyeron desde el principio, es decir, en el principio de su salvación. En otras palabras, parte de la obra de salvación en Cristo es que Dios te da un nuevo corazón. Y este nuevo corazón ahora tiene un nuevo afecto por Cristo y su iglesia que antes no tenía. Y este afecto, unos por otros, puede crecer más y más. Afecto, digo, por el Señor y por su familia espiritual. Ahora, Juan dice que es antiguo. Y lo dice porque en el Antiguo Testamento el Señor le dice a Israel, Levítico 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces, ¿qué tiene de innovador este mandamiento antiguo? Bueno, primero, hermanos, el amor a Dios y al prójimo siempre ha sido el centro del mensaje de Dios. Él, al regenerar nuestro corazón, no solo nos capacita a entender el Evangelio, no solo abre nuestros ojos a entenderlo y salvarnos, sino que, de nuevo, nos capacita a obedecerle. Y esto incluye amarnos los unos a los otros. El Señor no nos va a dar mandamientos que no podamos cumplir. Por eso, fijaros ahora lo que dice el versículo 8. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. ¿En qué quedamos, Juan? Este tiene las convicciones de una veleta, ¿verdad? ¿Van cambiando o qué? ¿Es antiguo o es nuevo? Y la respuesta de Juan es sí. Sí. Es antiguo porque Juan no dice nada nuevo. Es nuevo porque, escucha bien, Jesús le dio un nuevo sentido en sí mismo. Por eso Juan dice, el cual es verdadero en Él. Verdadero aquí significa que Jesús lo ha manifestado. ¿Cómo fue manifestado? ¿Cómo fue verdadero? ¿En qué sentido es nuevo en Cristo?
Bueno, es nuevo porque Jesús toma la enseñanza de Levítico, la enseñanza antigua, y la pone en obediencia de manera perfecta y sacrificada. Es nuevo porque Jesús lo ordenó. Y lo ordenó Él siendo de ejemplo supremo. De nuevo el texto en Juan 13:34. Os digo que os améis los unos a los otros. Dice, como yo os he amado. Ahora es, ¿cómo nos ha amado? Pregunta, ¿cómo te ha amado Jesús? De muchas maneras. Pero la mayor demostración de amor por los suyos, quienes éramos sus enemigos, es la siguiente. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. Juan 15:13. Es nuevo este mandamiento porque solo gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, gracias a su resurrección, el creyente ahora puede nacer de nuevo y el Espíritu enciende este amor sobrenatural. Por eso, Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, ¿cuál es el primero? Amor. Y es nuevo porque el contexto es la iglesia. Jesús da este mandamiento a su iglesia. Jesús entonces adorna la antigua doctrina del amor a Dios y al prójimo y la ejemplifica hasta lo máximo. Es un poco como, permitidme la ilustración, como tunear un coche, reformar un coche, no un coche antiguo, ahora que está tan de moda en los programas de televisión, ¿verdad? Cuando ves el coche al final reformado, ¿verdad? Es el mismo coche que al principio, la misma marca, el mismo modelo, pero el trabajo hecho por los profesionales resalta increíblemente su belleza. Esto es lo que Jesús hizo con el amor unos a otros. Y somos llamados ahora a hacer lo mismo que el Señor. Juan continúa ahora, versículo 8. Dice que este mandamiento nuevo es verdadero en Él y dice, y en vosotros también. Este antiguo y a la vez nuevo mandamiento expresado en Cristo, ahora también nace en el creyente. Y podemos ahora obedecer este mandamiento. Mas en cuanto al amor fraternal, dice Pablo a los tesalonicenses, fíjate lo que dice. No tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Es decir, si eres creyente ahora, puedes amar casi intuitivamente a tu hermano, a tu hermana en la fe, desde el momento de tu conversión. ¿No es cierto que cuando fuiste salvo, nos damos cuenta de que existe una hermandad entre los creyentes que nos permite relacionarnos unos con otros en formas que no podemos hacer con aquellos que están fuera de la familia de Dios? Yo he vivido eso aquí, viniendo de otra ciudad aquí. No hemos crecido juntos, ¿verdad? No tenemos los mismos hobbies, ni la misma edad, ni el mismo número de hijos, aunque espero que alguno nos pille. Pero el amor que podemos tener unos por los otros, ¿verdad? Al menos yo os amo mucho. Eso viene del Señor. Creyente, tú demuestras que eres creyente cuando te caracterizas por poner este mandamiento en acción, por obedecerlo. El Señor Jesús también aquella noche, Juan 13:35, les dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, ¿sabes cómo? Si os tenéis amor unos a los otros. Solo el Señor puede iluminarnos, encender este amor cuando
cambia nuestro corazón. Solo Cristo también pudo inaugurar una nueva era. Por eso ahora esta nueva era es la que resalta Juan en el versículo 8, segunda parte. Dice ahora, porque es verdadero en Cristo y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Es decir, Dios comenzó en Cristo un proceso que sigue en marcha. Ese proceso comienza con la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte. Las tinieblas van pasando. Este mundo y su cosmovisión pecaminosa y mentirosa va algún día a pasar. Y en medio, hermanos, de tiempos muy revueltos que vivimos, la luz verdadera, Cristo, ha llegado para quedarse. Y ha llegado para llamarnos a obedecer el mandamiento de amar al hermano como Él nos ha amado. En una ocasión, un matrimonio con graves problemas matrimoniales se sentó ante el pastor y el marido se sentó con los brazos cruzados y el ceño fruncido mientras la esposa se quejaba, vamos a decirlo así, se quejaba al pastor de que mi marido nunca me dice que me ama. Y el pastor le pregunta al marido, ¿es eso cierto? El marido responde gruñendo, yo ya se lo dije hace 30 años, el día de nuestra boda. ¿Para qué lo voy a repetir? Hermanos, amar es mucho más que decirlo una vez, ¿verdad? O es mucho más incluso que decirlo. Amar es mucho más que una acción aislada. Lo vemos en nuestros matrimonios, ¿cierto? Lo mismo en la iglesia. Hermanos, Dios nos ha dado en Cristo un corazón capaz de obedecer este mandamiento, de amar unos a otros de manera sobrenatural. Así que te voy a preguntar, ¿amas así como Cristo ama a tu hermano? O por el contrario, hace tiempo, espero que no hace 30 años, que te cansaste de amar a tus hermanos. Piensa, estoy creciendo por amor a mi iglesia y tu iglesia tiene cara y nombre, ¿eh? ¿Estoy amando incluso al hermano o a la hermana que no es fácil de amar? ¿O estoy poniendo todo tipo de excusas y racionalizando? La cuestión es que si tenemos un mandamiento de Dios mismo, no podemos simplemente esperar a sentir amor por los hermanos. No esperes a sentir amor. Obediencia a Cristo. La cuestión, hermanos, es que si hemos recibido un mandamiento, no es lícito esperar a obedecerlo solo cuando nos apetezca o cuando nos convenga, ¿verdad? Cristo, hermanos, Cristo murió en una cruz para capacitarte para algo más que ir simplemente al cielo. Cristo murió para capacitarte a comenzar a vivir ya hoy como viviremos algún día en el cielo. Cristo ejemplificó ese amor aún ante quienes le traicionaban. Entonces, podemos y debemos hoy obedecer el mandato de Jesús. Amaos los unos a los otros. Él nos ha capacitado para amar de esta manera. A nosotros, los nacidos de nuevo, y somos llamados ahora a ponerlo en acción. Por tanto, seamos obedientes. Busquemos amar a nuestro hermano. ¿Estás tú, estoy yo siendo obediente a este llamado? Estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo es el amor de un creyente hacia sus hermanos? Y las dos respuestas deberían traer convicción de nuestra salvación y también un creciente amor por Cristo y su iglesia. Hemos visto que el verdadero creyente ama con un amor obediente. Y los versículos 9 al 11 nos van a decir que el amor del creyente es un amor consecuente. Consecuente. Este amor nacido, encendido de manera sobrenatural en nuestro corazón por el Señor, ahora va a manifestar verdaderamente nuestra fe.
Pero también va a ocurrir lo contrario. La ausencia constante de amor puede manifestar una terrible realidad. Fíjate en el versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que dice. Esta es la forma de Juan para referirse a los falsos maestros y enemigos de la iglesia y sus seguidores que tanto daño habían hecho a estas congregaciones. El apóstol definitivamente se caracteriza por no andar a medias tintas. Ya tiene una edad. Déjame. O amas o aborreces. O andas en tinieblas o andas en la luz. Y Juan está hablando aquí de un estilo de vida, no de meras palabras. Porque uno puede decir, no, yo tengo comunión con Dios. No, si yo creo en Jesús. Pero si aborrece a su hermano, puede decir misa, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Porque las acciones de cada uno o la falta de ellas revelan la realidad de nuestro corazón. Esta persona, fíjate lo que dice el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano. Luego continuamos, porque el apóstol usa 21 veces la palabra aborrece en sus escritos y en esta carta la usa 5 veces, aborrecer. Y para Juan en la carta aborrecer implica el fruto, es el fruto del carácter de un no creyente. Ahora, ¿qué significa entonces aborrecer? Bueno, aborrecer lo conocemos, ¿verdad? Aún podríamos buscar en el diccionario de la Real Academia, que no es donde tenemos que ir para buscar el significado de las palabras, pero aún en el sentido normal, aborrecer es odiar, ¿verdad? Es ser hostil, es detestar. A menudo tiene una implicación de dañar a otra persona. Este aborrecer implica separarse del otro. Es una palabra muy dura, ¿cierto? Ahora y en aquel momento también. Pero es la que Juan está usando porque probablemente es lo que los falsos maestros estaban haciendo contra él y contra los hermanos a quien escribe. Ya vimos que debido a su falsa perspectiva de Cristo y del pecado, esas personas vivían una vida impía, carnal. Daban lugar al pecado. Según ellos, no tenemos pecado. El pecado realmente no afecta a la salvación, parecían decir por las respuestas de Juan. Entonces ellos eran naturalmente proactivos en su odio. Ahora bien, ¿qué revela de una persona que odia durante tiempo a la iglesia de Cristo? ¿Qué revela eso? Que alguien puede llamarse creyente. Alguien puede decir de otro hermano. Juan dice aquí, el que ama a su hermano, y lo voy a poner entre comillas, pero le odia realmente, le aborrece, no forma parte de la iglesia de Cristo, no tiene amor verdadero, no es un amor ni obediente ni consecuente, no es fruto de su salvación porque no es salvo. Estas personas, dice al final del versículo 9, están aún todavía hasta ahora en tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, sería ingenuo decir que un creyente verdadero no puede llegar a odiar a un hermano en la fe. Tristemente, un creyente puede sentir un profundo odio también, ¿verdad? Se cuenta que una mujer en una iglesia se quedó muy sorprendida cuando otra mujer, otra hermana, quien a menudo la había despreciado descaradamente, le dio un gran abrazo al comenzar el culto. Ella se preguntó, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha podido cambiar la opinión de esta hermana que me ha despreciado por años? Durante el culto esta hermana recibió la respuesta cuando el pastor dijo: la tarea para la próxima semana es la misma que la de la semana pasada.
quiero que salgas y ames a alguien que no puedes aguantar. ¿Es posible que tú y yo también aborrezcamos, aún como creyentes? Seamos honestos, la respuesta es sí. La palabra y nuestra experiencia también lo demuestran. Ahora bien, puede que digas, bueno, yo no odio hasta de extremo a alguien. Bien. Pero recordemos ahora, hermanos, el amor es acción obediente. Es acción obediente. Por tanto, cuando no preferimos al hermano, cuando somos negligentes para con nuestra iglesia, cuando no desamamos más que a nosotros mismos, cuando no nos sacrificamos por los demás como Cristo lo hizo por nosotros, estamos desobedeciendo el mandato de Cristo de amar. De hecho, Juan va a decir en el capítulo 3, versículo 7, el que tiene bienes en este mundo y ve, 3:17, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¡Qué llamado tan difícil! ¿Me equivoco? Es sencillo decir, yo no odio a mi hermano en Cristo porque no le quiero matar a la esquina, en la calle. Pero entender que ser pasivo en nuestro amor por nuestra iglesia conduce al pecado es otro cantar, ¿verdad? Y tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Por qué piensas que Juan acaba de decir en el capítulo 2, versículo 1, que tenemos un abogado en Cristo y podemos confesar nuestro pecado? Porque él sabe que el estándar de calidad, que el estándar de santidad es el de Cristo. ¿Podemos llegar a ese estándar? ¿Podemos amar como Cristo nos amó? Nos lleva al Evangelio de la gracia una vez más, ¿verdad? Señor, perdóname. Ayúdame a amar a mi iglesia como tú la amas. ¿Oramos esto? Os animo a orar, que el Señor traiga más amor por nuestros hermanos desde la obediencia y desde el fruto de nuestra salvación. Ahora, Romanos 12:10, sed afectuosos unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. Amén. Y que el Señor nos ayude a ser como el creyente, fíjate del versículo 10. Aquí viene el contraste. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Ahora Juan nos presenta el contraste, el que ama a su hermano. El que ama a su hermano. Llevo 33 minutos hablando del amor y por fin Juan escribe la palabra ama. Permitidme pues ahora profundizar brevemente en qué significa amar en este contexto, porque no debemos definir el amor bajo el canon de la sociedad o el personal. Por lo tanto, hemos de decir que amar, primero, amar para el mundo, ¿qué es? ¿Qué es amar para el mundo? Es un sentimiento que viene y va en muchos lugares, ¿verdad? ¿Cuántas veces has oído, ¿no?, de alguien, se acabó el amor? Se suele decir cuando los famosos se divorcian, ¿verdad? Ahí vienen las portadas del corazón, se acabó el amor, ¿no? Como si fuera la bolsa de patatas fritas. Para el mundo, que a alguien le amen es que le hagan lo que uno quiere. Eso es verdad también, ¿no? Que le digan lo que le parece bien, que le toleren. Obsérvalo, observa y dime si alguna vez oyes de un personaje conocido o en las redes sociales alguien que diga: yo amo a esta persona porque decido amarla y quiero lo mejor para ella. Sería extraño encontrar algo así. Dime si alguna vez has oído de alguien ahí fuera lo siguiente: amo a tal persona y quiero servirla aunque no reciba nada a cambio. ¿Lo oyes a menudo? Yo por lo menos no.
Siempre vamos a leer de un componente centrado en uno mismo, un componente egoísta, ¿no? Le amo porque me hace reír. Le quiero porque me da seguridad. Le amo porque somos compatibles, porque me completa, porque me hace feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Desafortunadamente, esta visión es la que muchos creyentes entienden del amor cristiano. Pero es Cristo quien define el amor, no somos los cristianos. ¿Qué es entonces el amor? Ya hemos visto, el amor cristiano es una acción, es proactivo. De nuevo, 3:18. Amad de hecho, en acción. Es proactivo. El amor cristiano también, si estás tomando apuntes, el número 2, es preferir al hermano hasta tal punto que haces o dejas de hacer algo por esa persona. Piensa en el ejemplo de Pablo, en 1 Corintios 8. Él decide no comer carne para no hacer tropezar al hermano débil que la consideraba pecaminosa. ¿Verdad? Es un esfuerzo, es un sacrificio si te gusta el filete, ¿verdad? Número 3, el amor cristiano es llegar hasta tal punto que uno pone su vida por el hermano como Cristo hizo. 1 Juan 3:16, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Implica preferir a los hermanos. Número 4, el amor cristiano es perdonar 70 veces 7, es decir, lo necesario, Mateo 18. Número 5, el amor por tu hermano en Cristo es, 1 Corintios 13, paciente, bondadoso, sin envidia, sin arrogancia, sin portarse indecorosamente, sin buscar lo suyo, sin irritarse, sin tomar en cuenta el mal recibido. Un amor que sufre con el hermano, un amor que espera, un amor que soporta al hermano. Eso es amor. Número 6, el amor es pensar lo mejor del hermano. Filipenses capítulo 4. El amor es ejercitar los dones espirituales que Dios nos da para el beneficio de la iglesia, sin esperar un halago, ¿verdad? Sin esperar recibir nada a cambio. Romanos capítulo 12. El amor cristiano número 8 es poner en práctica el unos a los otros, que tantas veces leemos en el Nuevo Testamento, edificándonos unos a otros, 1 Tesalonicenses 5:11. Llevar los unos las cargas de los otros, Gálatas 6:2. Confesar nuestro pecado unos a otros, Santiago 5:16, entre muchos otros. Número 9, el amor cristiano es esforzarse por preservar la unidad que ya existe en Cristo, Efesios 4. Preservar la enseñanza de la palabra de Dios. Número 10, y no es una lista exhaustiva, pero el amor cristiano también es confrontar el pecado de tu hermano en Cristo. Pablo amó a Pedro confrontándole en Gálatas. Pablo amó a los Gálatas precisamente diciéndoles: oh Gálatas insensatos. El amor entre hermanos es Natán con el rey David. Es Cristo con Pedro. El fallecido pastor y autor John Stott dijo una vez: ver una paja en el ojo de un hermano y dejarla allí difícilmente es compatible con el amor fraternal. Que nadie jamás te acuse y acuse a nuestra iglesia de falta de amor cuando hagamos esto con un corazón que busca la restauración de la comunión. Otro autor dijo una vez, alguien dijo: el amor cristiano es un compromiso con baches. Estoy de acuerdo. Implica trabajo duro. Implica amar aún en tiempos revueltos, ¿verdad? En momentos duros.
Amar a los hermanos es un compromiso obediente, un compromiso proactivo. Por cierto, comenzando en tu propia casa, con tu cónyuge, con tus hijos, pero que podemos llevar a cabo los creyentes. ¿Recuerdas ese famoso dicho? Quien ame su trabajo no trabajará ni un solo día en su vida. ¿Lo has oído alguna vez, verdad? De la misma manera, quien ama a Cristo porque es creyente, amará más y más a su hermano. Y este mandamiento, que es viejo y nuevo a la vez, no va a ser un mandamiento gravoso, no va a ser un fastidio. Vamos a poder crecer en nuestro amor unos por los otros. ¿Cómo es el amor del creyente hacia sus hermanos? Es un amor que hemos de llevar a cabo de manera obediente. Y es un amor consecuente con quien somos, es fruto de nuestra salvación. Quien se esfuerza por obedecer y llevar a cabo este tipo de amor, dice el autor, versículo 10, permanece en la luz. Es decir, persevera en Cristo, persevera en obedecer su palabra, y esto va a causar que tanto en su vida personal como en la de los demás no haya causa de tropiezo en él. Final del versículo 10. Es decir, si andamos en la luz, si tenemos comunión con Dios, si guardamos su palabra, no solo no tropezaremos, no solo evitaremos pecar, sino también evitaremos que otros pequen también. Y eso es amor. Todo lo contrario que el versículo 11. De nuevo, el otro lado de la moneda. Lee conmigo. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Juan vuelve de nuevo al ejemplo del versículo 9. Quien odia al hermano está evidenciando, está revelando la realidad de su corazón. Está permanentemente en tinieblas. ¿Y qué ocurre cuando andas en tinieblas? Que actúas de acuerdo con un corazón pecaminoso. Anda en tinieblas. Fíjate, ¿te has dado cuenta? Versículo 11. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, por lo tanto, anda, se comporta como aquellos que están en tinieblas. Y esta persona puede pensar que todo va bien, que tiene razón, pero Juan dice y termina, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Si vives en pecado, eres un ciego y no sabes a dónde vas y racionalizas el pecado y pones excusas. Y en este caso, en lo que tiene que ver con el amor a la Iglesia de Cristo. Hace unos años se publicó una noticia acerca de un hombre llamado William Chandler. Chandler soñaba desde niño con pilotar aviones de pasajeros toda su vida. Bien, espero que salga un piloto de aviones de entre nosotros. El problema es que para cumplir su sueño ya de mayorcito, ¿sabéis lo que hizo? Falsificó los documentos necesarios que le dieron acceso a conseguir empleo en las líneas aéreas surafricanas. Y nadie sospechó nada hasta que su mentira salió a la luz. Salió a la luz cuando estaba volando sobre el país de Suiza y allí realizó una serie de maniobras irregulares. Finalmente se descubrió que este hombre había estado llevando pasajeros durante más de 20 años. 20 años. El amor que tenemos o no a Cristo y su Iglesia, hermanos, es un claro indicador de si una persona es verdaderamente creyente o no. Dicen que aman a Cristo, la consecuencia natural debe ser amar a aquellos que Cristo ha salvado también. Por el contrario, quien vive haciendo maniobras irregulares, ¿verdad? Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz. Nadie puede amar así como nos pide el Señor si no es salvo. El primer requisito para que tú ames de manera obediente y constante en tu vida
es haber nacido de nuevo. Porque nadie puede tener un amor obediente y consecuente si no es nacido de nuevo. Por lo tanto, el llamado primero del Señor es preguntarte, ¿has nacido de nuevo? ¿Eres creyente verdadero? ¿Has creído en Cristo como tu único y suficiente Salvador? Porque puedes sentarte aquí y estar muy a gusto entre nosotros, y espero que lo estés, eres bienvenido. Pero tarde o temprano saldrá a la luz de la realidad si tu corazón no ha cambiado. El primer requisito para que tú ames a tus hermanos es la salvación. Entonces, de nuevo, te pregunto, ¿has creído en Jesucristo? El único Salvador, aquel que murió en una cruz por los pecados de los hombres, entre los que se incluyen aborrecer a los demás. Y Él cargó con los pecados de la humanidad en aquella cruz y fue muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó y volvió de nuevo al cielo en gloria, de donde Él vino, pues Él es Dios. Has dado tu vida a aquel que puede ser tu mejor amigo, no quiere ser enemigo de Dios. Y Él te ofrece hoy vida eterna. Ven a Cristo. ¿Cómo aplicamos nosotros esta enseñanza hoy, hermanos? Bueno, recuerda, como creyente también, que para obedecer este mandamiento hemos de recordar el Evangelio. Recuerda que el Padre te amó a ti primero. Él envió al Hijo, quien dio una nueva dimensión al amor con su vida, muerte y resurrección. Recuerda el Evangelio, querido hermano, hermana. También podemos aplicar este texto recordando que obedecemos el mandamiento también para testificar a los demás. La gente va a reconocer que somos discípulos de Cristo si nos tenemos amor verdadero unos a otros. Aplícalo, obviamente, amando a los demás de manera proactiva. El amor cristiano es proactivo. No estamos amando como Cristo nos ha amado cuando somos negligentes y desobedientes al mandato. Quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Esto implica muchas veces preferir a los hermanos en Cristo, incluso sobre la familia de sangre. Eso es un problemón para muchos. Piensa, ¿cómo estoy mostrando la realidad de mi corazón por medio de mi amor obediente hacia mis hermanos? Incluso en tiempos revueltos, incluso en momentos duros. No hay excusa, hermanos. Todos estamos ocupados. Quien no esté ocupado aquí, que tire no tires ninguna piedra. Pero todos tenemos un calendario difícil. Tenemos una vida con problemas, muy ocupado. Pero hermanos, Cristo nos ama por medio de hermanos, por medio de su iglesia. ¿Has pensado en esto? Cristo te ama por medio del amor de los hermanos. Piensa también y ora al Señor, ¿puedo crecer en mi amor hacia los demás? ¿Puedo crecer desde la palabra? No simplemente es que ahora decidamos empezar a quedar juntos, ¿verdad? Día sí, día también. Esto ha de ser alimentado desde la palabra de Dios. Es más que un sentimiento, es la verdad de la palabra en nuestro corazón. Sigamos modelando como iglesia y creciendo en el amor de Cristo. Termino con una cita del pastor John MacArthur que en su comentario de 1 de Corintios capítulo 13 dice algo tremendo que quiero compartir. Fíjate lo que dice. Todo lo que hace un cristiano debiera ser hecho con amor. La correcta teología no es sustituto del amor. Las tareas religiosas no son sustituto del amor. Nada puede sustituir al amor. Los cristianos no tenemos excusa por no amar. No tenemos que fabricar el amor. Solo tenemos que compartir el amor que hemos recibido de Cristo.
No tenemos que ser humanamente enseñados a amar, porque hemos sido enseñados por Dios a amarnos unos a otros. 1 Tesalonicenses 4:9. Por eso el Señor nos dice en su palabra: seguid el amor, vestíos de amor, creced y abundad en amor, ser sinceros en el amor, tened el mismo amor, tened amor ferviente y estimularos al amor y a las buenas obras. Crezcamos en nuestro amor unos por los otros, hermanos. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por haber regenerado nuestro corazón y darnos ahora la posibilidad, no solo obviamente de ser salvos. Gracias. Pero con nuestra salvación vienen un paquete tremendo, abrumador de bendiciones que no hemos de esperar al cielo, sino que ya vienen hoy. Y entre ellas, Señor, está la capacidad de amar a tu iglesia como tu Hijo lo ha hecho. Oh Señor, gracias por dar tu vida en aquella cruz. Gracias porque modelaste un amor perfecto, infinito, sacrificado. Y ahora nos pides y nos das la capacidad con ello también, que nos amemos los unos a los otros, comenzando por apuntar constante y diariamente a los demás, a ti y tu palabra. Esa es una tremenda muestra de amor. Oh Señor, ayúdanos a caracterizarnos por ser una iglesia que ama como tú quieres que lo hagamos. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.